Bienvenidos a Energías Eficientes, serie en la que hablamos de la realidad energética de nuestro país. Yo soy Enrique Moravia. ¡Quique! Volviste a usar todo el agua caliente, no me puedo bañar. Y ella es mi mujer, Mariana Moravia. Estamos en la Ecovilla Gaia, en el partido de Navarro, a 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Vinimos acá porque es un lugar ideal para desarrollar... Ideal para descansar, para relajarnos, para disfrutar de esto, de la naturaleza. No, Quique, no vinimos acá para descansar. Vinimos acá porque es un lugar ideal para desarrollar el tema de hoy, las energías alternativas. Desde que comenzó a utilizarse la electricidad, esta se fue generando en máquinas cada vez más grandes que utilizaban la quema de combustibles derivados del gas o del petróleo. Luego se sumó la fuerza del agua y posteriormente la energía nuclear. Estas fuentes se utilizan en todo el planeta y han asegurado electricidad a la humanidad por muchos años. Por eso se conocen como las fuentes de energía tradicionales. Oh, mi amor, ponete porque está lleno de mosquitos. Entonces llamamos fuentes de energía alternativa a aquellas distintas a las tradicionales, como la solar, que aprovecha la energía de la radiación del sol, y la eólica, que usa la energía cinética del viento. ¡Quique, usaste todo el repelente! Bueno, vení que te doy un abrazo, yo tengo el repelente fresco, vení. Para obtener energía eléctrica es necesario transformar otro tipo de energía. Las fuentes de energía que podemos utilizar con este fin son varias. Están, por ejemplo, los hidrocarburos como el gas natural o la nafta. La fuerza del agua, o sea, la energía hidráulica, el carbón, la leña. La particularidad de cada una de estas fuentes de energía radica en su propia naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la leña, la energía se debe a su constitución. O puede deberse a su posición, la llamada energía potencial, o a su movimiento, es decir, energía cinética. Entonces, para obtener electricidad que nos permita... ¿Qué haces? Tienes un mosquito. Decía que para obtener electricidad que nos permita prender la luz, la plancha o la computadora, se realiza un complejo proceso de transformación de alguno de estos u otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía de los combustibles, la de un salto de agua, la del núcleo de los átomos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para disponer de electricidad en casa, necesitamos quemar combustibles como el petróleo, el gas natural o el carbón. O bien, utilizar la fuerza del agua almacenada en un embalse o una reacción nuclear controlada dentro de un reactor. Pero también, en ocasiones específicas, se puede utilizar la fuerza que trae el viento o la energía que nos da gratuitamente el sol. Estas últimas dos opciones forman parte de las llamadas energías alternativas, que en nuestro país constituyen casi el 1% de la generación total de electricidad. Las energías alternativas se presentan como otra opción a las formas convencionales de generar electricidad. Repasemos. La energía eólica, que aprovecha la energía cinética del viento. La mareomotriz, obtiene energía del agua, pero de las mareas, no de los saltos. O la undimotriz, que la consigue de las olas. Otro tipo de energía alternativa es la solar, que obviamente utiliza la luz del sol. La geotérmica, que aprovecha el calor de las entrañas de la tierra en las zonas donde esto es posible. O la biomasa, ya sea como leña, como los combustibles líquidos que se obtienen de ciertos vegetales o como el biogás, que se produce en la descomposición de residuos orgánicos. Aunque presentan muchas ventajas con respecto a las energías tradicionales, lamentablemente las alternativas también tienen muchas limitaciones. Aún así, vale la pena conocerlas, ya que son un aporte valioso en muchas situaciones específicas. ¿Qué haces? Me estoy haciendo unas papitas al horno solar con un poquito de romero. ¿Y qué vas a almorzar a las 10 de la mañana? No, las estoy poniendo ahora, pero seguro que para la noche van a estar listas. No, Quique, este artefacto está diseñado para capturar la energía solar y calentar su interior. Estas papas van a estar en menos de 1 hora. Solo hace falta un día soleado para cocinar cualquier comida.
Esta es básicamente una de las maneras en que se puede aprovechar la energía solar, a través de colectores solares. Así como ese colector permite cocinar, este otro especialmente diseñado brinda agua caliente a una casa. Estos colectores son cada vez más populares en el uso hogareño. Podríamos comprarnos uno, ¿no? Sí, están a la venta en muchos comercios. El sistema consiste en un circuito cerrado de agua que circula a través de una serie de tubos dentro de una caja negra. Dicha caja está cerrada con un vidrio en su parte superior como un mini invernadero. Dentro de esta caja se logran grandes temperaturas cuando incide el sol. Este calor se transmite al agua, que pasa por un intercambiador de calor similar a un termotanque antes de ser utilizada en el hogar. Si bien no se reduce el consumo eléctrico con el uso de esta tecnología en nuestros hogares, sí se pueden lograr importantes reducciones en el consumo de gas natural que usamos para calentar el agua. Ahí sale caliente de nuevo. Lamentablemente este aprovechamiento depende de las horas de sol que tengamos en el lugar. En un día nublado o de noche no podremos obtener nada de esta energía. Por eso es necesario complementarlo con métodos convencionales. El mismo principio de los colectores solares se utiliza a gran escala para generar energía eléctrica. Colectores compuestos por miles de espejos concentran la radiación solar en un punto llamado receptor, donde se calienta el agua u otra sustancia hasta convertirla en vapor. Este vapor, como en las centrales térmicas a vapor, es utilizado para mover grandes turbinas, que a su vez hacen girar un generador eléctrico. Estas centrales solares termoeléctricas necesitan una superficie de 10 a 100 veces mayor que la necesaria para una central térmica convencional. Y solo pueden instalarse en zonas muy específicas con un alto índice de irradiación solar y muchas horas de luz. Además, dada la gran cantidad de espejos y el posicionamiento individual de cada uno, su construcción y el mantenimiento son muy caros. ¿Qué haces, Quique? ¿Estás calculando a ver si conviene una central convencional o una termosolar? No, estoy viendo cuándo nos puede salir que la parrilla de la vuelta de casa nos manda una tirita de asado. Quiero apurar el tema del almuerzo. Quique acá se come comida vegetariana y tenemos que respetar las reglas del lugar. Dame. Otra forma de aprovechar la energía solar es a través de los paneles fotovoltaicos, que son como estos, pero mucho más grandes. Los paneles están constituidos por varias celdas individuales, conectadas en serie a fin de proporcionar una tensión adecuada. Al recibir luz directa, estos paneles convierten la energía solar directamente en energía eléctrica. Por el momento no es razonable pensar en centrales eléctricas constituidas por paneles fotovoltaicos. La tecnología todavía no avanzó lo suficiente. Por eso el uso de estos paneles se limita a situaciones puntuales, como las de algunas comunidades aisladas del interior de nuestro país a las que no les llega la luz eléctrica. En esos casos, las empresas de distribución eléctrica instalan en las casas un panel fotovoltaico pequeño conectado a baterías. De esta manera, sus habitantes pueden tener, al menos por unas horas al día, electricidad para escuchar radio, iluminar, usar la computadora, etc. Hablar de la historia de la energía solar sería prácticamente hablar de la historia de la vida desde el comienzo. Sí, Quique, pero mejor vamos a contarla a partir del descubrimiento del efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el físico francés Becquerel. Recién en 1883 se construyó la primera célula solar. Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de la Física por la explicación del efecto fotoeléctrico, pero la aparición de una tecnología utilizable recién llega con el desarrollo de la industria aeroespacial. Los satélites y las sondas en órbita poseen paneles fotovoltaicos que cubren sus requerimientos de electricidad. Esto se logra gracias a la mayor irradiación solar que obtienen por estar fuera de la atmósfera. La solar es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero. Sí, lástima que por su construcción y mantenimiento la central solar termoeléctrica sea tan cara. Bueno, es cara por ahora. Sí, además la energía fotovoltaica no es viable a gran escala y las dos solo generan electricidad cuando hay sol. Sí, pero no necesita combustible de ningún tipo y no reduce los recursos energéticos fósiles. Sí, pero siempre hay que tener baterías o algún sistema de generación eléctrica para cuando no hay luz solar. No genera ruidos. Su uso es limitado. Además... Espera, Mariam, porque en realidad hablar de energía solar es hablar de muchas energías que utiliza el hombre, porque la mayoría depende de ella. Las diferencias de temperatura causadas por el sol en las distintas masas de aire provocan los vientos que se usan para generar electricidad.
El sol también es el motor del ciclo del agua. Este genera evaporación y lluvia que alimenta los ríos que se usan para generar hidroelectricidad. Gracias al sol se desarrollan las plantas y los árboles mediante la fotosíntesis. Estos vegetales nos permiten utilizar la madera como leña o carbón vegetal. Y como si fuera poco, con el paso de millones de años, los restos del mundo vegetal y animal enterrados originan los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas utilizados como fuentes de energía. La energía geotérmica, que proviene de las entrañas de la Tierra, la de las mareas, que depende del ciclo lunar, y la nuclear, que proviene de la energía interna de los átomos, todas son independientes del Sol. ¿No sentís como un olor a quemada? ¡Uy, las papas! Te dije que se hacían en 1 hora. Una de las energías alternativas más interesantes es la del viento, la energía eólica. El término eólico proviene del latín aeolicus, relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. En este momento, con esas máquinas que están afuera, se está generando electricidad simplemente a partir del viento, sin ningún otro tipo de combustible. La fuerza de los vientos fue una de las primeras formas de energía naturales que aprovechó el hombre para desplazarse y a través de molinos moler granos o bombear agua. La primera referencia histórica del uso de los molinos data del siglo V a.C., en una zona cercana a Irán y Afganistán. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes modelos de molinos de viento. En la actualidad, el aprovechamiento de la energía eólica está orientado a la generación de energía eléctrica. Pero no por eso se dejaron de usar los clásicos molinos de viento de las pampas para bombear agua. Si estos molinos fueran reemplazados por bombas eléctricas, para obtener la misma cantidad de agua demandarían un consumo muy importante de energía eléctrica. Alrededor de 360.000 molinos en nuestro país permiten aprovechar una energía cercana a la generada por 130.000 toneladas de petróleo. Desde que aparecieron los molinos diseñados para generar electricidad, este tipo de generación eléctrica evolucionó de manera cada vez más eficiente. Los aerogeneradores son cada vez más grandes y sofisticados. Algunos son tan altos como un edificio de 25 pisos. Un aerogenerador está compuesto por los cimientos, la torre, la góndola, las aspas, el rotor y la conexión a la red eléctrica. Salvo la torre, los cimientos y las aspas, todo lo demás se encuentra en la góndola. La góndola gira alrededor de la torre para poder enfrentar al viento cuando está generando. Las aspas y el rotor giran por la energía cinética del viento que transmite su movimiento a una caja de engranajes. La caja de engranajes transforma la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico. Y el generador transforma esa energía en eléctrica. En la Argentina, la actual generación eólica comprende el 0,1% del total de la energía eléctrica generada. Para darnos una idea, necesitaríamos 50 veces la cantidad de aerogeneradores instalados en la Argentina para lograr una generación similar a la de la Central Hidroeléctrica del Chocón, en la provincia de Neuquén. La Central Hidroeléctrica del Chocón tiene una potencia de 1.200 megawatts que abastecen a entre 170.000 y 250.000 hogares. La geografía del país o de la región es un tema fundamental que hay que tener en cuenta para la instalación de aerogeneradores. No en todos los lugares del país se dan las condiciones óptimas para aprovechar los vientos. Y a veces, cuando se dan, el lugar está tan alejado de la zona de consumo que su aprovechamiento es inviable. Es lo que pasa con la Patagonia Argentina, que a pesar de ser un lugar mundialmente reconocido por sus vientos persistentes, se encuentra demasiado lejos de los grandes centros de consumo. Sin embargo, aunque no haya extensas granjas eólicas, sí podemos encontrar generadores eólicos que presentan soluciones coyunturales en distintos puntos del país. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde se encuentra la mayor generación eléctrica de este tipo. Radatili, Claromecó, Darragueira, Mayor Buratovich, Punta Alta, Tandil, Cutralcó, General Hacha y Pico Truncado.
En abril de 2009, IMSA puso en marcha el primer molino eólico en el Tordillo Comodoro Rivadavia. Este molino forma parte del Plan Estratégico Nacional Eólico de la Argentina. Dicho plan prevé en una primera etapa la instalación de 60 megawatts eólicos en la provincia de Chubut. ¿Quique, tiene alguna contra este tipo de generación? Algunos de los impactos ambientales atribuidos al uso de la generación eólica a gran escala recién están comenzando a ser estudiados. Ejemplos de ellos son el impacto en fauna, sobre todo en las aves migratorias, el ruido producido por las turbinas, el impacto visual y el uso de la tierra. Una granja eólica necesita entre 500 y 1500 veces el terreno utilizado por una central termoeléctrica tradicional de la misma capacidad y entre 2000 y 8000 veces el terreno necesario para una central nuclear. ¿Qué te pasa, Quique? No, estoy muerto de calor, María. De repente no corre una gota de viento. Otro factor negativo que aún no está resuelto por completo es la perturbación que pueden introducir al sistema eléctrico las variaciones del viento. Ah, sí, ese es un tema complicado. La energía generada depende de la velocidad del viento al cubo, de modo que una mínima variación de esta produce grandes cambios en la generación eléctrica. Si estuviera conectado al Sistema Interconectado Nacional, habría que tomar muchas precauciones y realizar controles adicionales a los usuales, porque las variaciones producidas podrían generar serios problemas de estabilidad en el sistema. Tanto la energía solar como la eólica sirven para generar electricidad. Pero ¿qué pasa con el gas? ¿Cómo que qué pasa con el gas? Claro, ¿qué energía alternativa podemos utilizar para generar gas? Bueno, está el biogás, que es una mezcla de gas natural con otros gases que provienen de la degradación de materia orgánica. Cuando materia orgánica como el estiércol o residuos vegetales se fermentan en presencia de oxígeno, se genera dióxido de carbono, porque las bacterias que degradan esa materia respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono como cualquier animal. Ahora, cuando el proceso de fermentación se produce en un medio en el que no hay oxígeno, aparecen otro tipo de bacterias llamadas anaeróbicas, que no necesitan oxígeno y además de eliminar gas carbónico, expulsan otro gas, el metano. El biogás se produce en un recipiente cerrado que se llama biodigestor. El biodigestor tiene un conducto de entrada por el cual se suministra materia orgánica, como estiércol o residuos de mataderos, mezclada con agua. Los materiales que ingresan se llaman afluentes y los que egresan, efluentes. El proceso de digestión que ocurre dentro del biodigestor libera energía química contenida en la materia orgánica que se convierte en biogás. El conocimiento del biogás es muy antiguo. Se produce en forma natural, principalmente en los pantanos. Es por eso que al metano se lo suele llamar el gas de los pantanos. Al biogás obtenido en un biodigestor se lo puede utilizar como si fuera el gas natural que normalmente usamos para cocinar, calefaccionar, para algún proceso industrial, etc. Pero con la ventaja de poder obtenerlo en forma continua y aún estando en una zona aislada a donde no llegue el servicio de gas natural. Por otro lado, los residuos de los biodigestores son un excelente abono natural que permite recuperar suelos degradados por cultivos intensivos. Sabemos que poner un colector solar o un panel fotovoltaico en nuestras casas no es una opción para cualquiera. Pero podemos aprovechar la luz solar o el viento para hacer un uso eficiente de la electricidad y, por lo tanto, racionalizar el gasto de las fuentes no renovables de energía. Algunas ideas para tener en cuenta. Si arregla todas las ventanas, puertas y tambores de persianas mal ajustadas que puedan producir corrientes de aire, necesitará usar menos calefacción en invierno. Usted puede aprovechar la luz natural del sol empleando colores claros para decorar su casa, ya que absorben menos luz y la reflejan. Al comprar una vivienda deberíamos fijarnos en las características térmicas de la construcción. Para mantener la misma temperatura interior, una casa bien aislada consume la mitad de energía que otra que no lo está.
Algo similar sucede con la orientación de la vivienda con respecto al sol. En Argentina, las orientaciones nordeste o nor-noroeste son las que permiten un mayor aprovechamiento de la luz del sol en invierno y una más fácil protección del calor en verano. Si su vivienda no está bien orientada con respecto al sol, poniendo toldos en las ventanas, reducirá la radiación solar que entre por ellas. De esta manera será menos necesario el uso de aires acondicionados o de ventiladores. Por otro lado, ventilar una habitación lleva no más de 15 minutos. A veces, con solo abrir las ventanas, sobre todo las que se encuentran cruzadas, reducimos considerablemente la temperatura en nuestro hogar. Por último, tengamos en cuenta lo siguiente. Utilizar la bicicleta o caminar son actividades que ayudan a disminuir el consumo de las fuentes de energía fósil que se necesitan para producir combustibles. Y al mismo tiempo, el ejercicio nos hace bien. La incorporación de las energías alternativas puede ayudar a reducir los consumos de combustibles, a la vez que aumenta la generación de electricidad. Además, no generan gases de efecto invernadero, con lo cual no contribuyen al cambio climático. Sí, bueno, eso se puede hacer acá, pero no en todos lados. Los diferentes aprovechamientos de energías alternativas, por lo general, son mucho más caros que los sistemas convencionales. Sí, siempre lo nuevo suele ser más caro. Aparte, en nuestro país, las regiones propicias para la generación de energía eólica y solar a gran escala están muy alejadas de los centros de grandes demandas de electricidad. Por lo que hay que tener en cuenta que para llevar esa energía a los grandes centros de consumo se requiere de obras de transmisión de gran envergadura. Como vimos hoy, las energías alternativas y las tradicionales no son rivales, sino muy buenos complementos. ¡Quique! Dale, Marian, apurate que a las 8 juega Racing y quiero llegar para ver el partido. ¡Te terminaste todo el agua caliente de nuevo! Bueno, te espero en el auto entonces. ¡Egoísta!